Amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Opinión y Diálogo Frontalmente. En este programa nos acompaña Carlos Añay de la Bastida, quien es candidato a la presidencia de la República por tercera ocasión. Y ahora le acompaña como binomio Narda Ortiz. Es candidato por el partido Fuerza Ecuador. Carlos es ingeniero químico y de petróleos y también es máster en Administración de Empresas y Ciencias de la Tecnología. Carlos, bienvenido a este programa Frontalmente. Muchas gracias, Alfonso. Muy buenas tardes. Un cordial saludo a todos los que nos ven en las redes sociales, todos los que te siguen a ti, Alfonso. Muchísimas gracias por estar aquí en Frontalmente. El único candidato que ha venido 2 veces a este programa. No, la primera vez no era candidato. Ahora soy... Ya lo habías anunciado, pero... Ok, está bien. ¿Cuál es la base de tu propuesta para el país, Carlos? Bueno, nosotros pasamos por una etapa bastante inusual porque tenemos muchas crisis económica, política, social, ética, moral y encima sanitaria. Y hay que resolver todos porque todos son importantes. Sin embargo, todo se mueve con dinero. Así que lo que primero hay que hacer es resolver el problema económico, porque sin dinero no nos movemos. También el sanitario ahora se ha vuelto bastante importante porque dependiendo de resolver o poder resolver la crisis sanitaria, podemos resolver también ¿A qué te refieres con resolver el problema económico? Tenemos un déficit demasiado grande que sigue creciendo y que lo han alimentado tanto este gobierno como el gobierno pasado, igual con la deuda. Yo los he llamado bombas de tiempo, que si no se las desactivan, entonces estas bombas de tiempo van a estallar. Por ser un poco gráfico, para que expliques a que la gente nos entienda, ¿qué tiene que ver el déficit con el ciudadano de a pie que trabaja en una empresa privada o es un artesano? ¿Por qué el déficit presupuestario le Cuando no hay plata, o sea, déficit es cuando hay más egresos que ingresos, básicamente, ¿no? Hay más egresos que ingresos. Cuando el Estado no tiene dinero, básicamente incrementa los impuestos. No tiene otra manera de conseguir dinero. Eso en todo el mundo. Por ejemplo, hoy que hay pandemia internacionalmente y que hay que comprar vacunas y que eso es algo inesperado, entonces gobiernos como, por decir algo, el de Gran Bretaña, seguramente van a incrementar los impuestos. Aquí yo creo que, bueno, en mi caso yo no voy a incrementar impuestos, pero sí es necesario conseguir por lo menos $200 millones para pagar por las vacunas, para vacunar unas 10 millones de personas. Y no hay ese dinero, entonces pienso que la única forma es endeudarse para salud. Pero por otro lado, quiero eliminar el déficit que tenemos para bajar el peso de la deuda, de tal manera que podamos endeudarnos para educación y salud, que son temas primordiales para mí, que yo creo que son fundamentales para el desarrollo de Ecuador. ¿Cómo eliminar el déficit y en cuántos años? Ya. Carlos. En mi caso, como yo lo veo, ya que no vamos a tener más ingresos durante el año 2021 que el año 2020, lo que hay que hacer es bajar los costos. La única manera que veo, porque, o sea, para tener más ingresos hay que generar empleo, hay que generar riqueza y eso toma tiempo, no es de un día para otro. Hay gente que dice vamos a bajar los impuestos y vamos a incrementar la recaudación. Puede ser, pero después de algunos años, porque si reduces el porcentaje del IVA hoy, a fin de mes recaudas menos, eso inevitablemente. Entonces incrementas el déficit, incrementas la deuda. Yo estoy indicando dos puntos primordiales que serán mis primeros decretos. El primero, bajar los costos del capital. Es muy caro para un emprendedor pagar 20-25%. Cuando la tasa de interés internacionalmente está cerca de 0%, entonces debemos bajarlas a 2-3%, que es lo correspondiente al riesgo personal o al riesgo corporativo de una compañía. Eso en primer lugar, permitiendo la competencia internacional del banco. Perdóname, ¿por qué crees tú que la banca va a aceptar que le bajen la tasa de intermediación financiera? La banca puede ser que no quiera, pero no hay absolutamente nada que ellos puedan hacer con las fuerzas del mercado. No, pero es que, a ver, para comenzar,
las tasas de interés y todo el costo de los servicios financieros están regulados por la Junta de la Política Económica y Financiera, como tú sabes. Sí. Ellos determinan el máximo del pasivo, el máximo del activo para los créditos, y de esa franja no te puedes correr. Bueno, es que eso depende de quién gobierna. Si gobiernan los banqueros, obviamente que no. Pero si no gobiernan los banqueros, como en mi caso, que yo no dependo de ellos, yo no tengo ningún compromiso con ellos, entonces habrá personas diferentes manejando toda la política viendo un financiera. poco sobre cómo funciona el mercado y cómo funciona el sistema financiero, y vamos a coincidir seguramente en que el país necesita de una banca sólida para poder avanzar. Los intereses suben porque el costo del riesgo de los bancos también aumenta, y las reservas que ellos tienen que mantener líquidas son cada vez mayores también. Tienen que provisionar pérdidas, por ejemplo, ahora que hay la pandemia, ¿cuánta gente no puede pagar? Son dineros de otros cuenta correntistas, inversionistas o lo que sea, que tienen que estar garantizados la devolución de esa plata. Sí, yo digo que no. Durante la pandemia los bancos han hecho más plata que en otros años y que el resto. Yo lo que digo es que debemos tener más bancos internacionales, que se permita esa competencia, donde haya más bancos para que haya más dinero de oferta y la tasa de interés baje. Igual como las papas, si hay más papas en el mercado, el precio de la papa baja. Eso es todo. Entonces, ¿qué va a hacer con el ISD? El impuesto a la salida de capitales. Claro. Bueno, ese es otro tema, el tema de impuestos, pero yo no estoy de acuerdo con Pero ese es que si no eliminas el impuesto a la salida de capitales, definitivamente nadie va a querer invertir aquí. No, pero es que eso no viene plata de afuera para invertirse aquí, y cuando se quieren llevar las utilidades tienen que dejar aquí el 5% más. No está bien administrado eso, porque si tú traes al Ecuador, por decir algo, $100,000, y no te los hacen registrar, que tú traes esos $100,000 y después te quieren cobrar por sacar tus $100,000, es un absurdo, pues. O sea, lo que tú ingresas no debería pagar salida de capitales. Pero pagan. Porque está mal administrado. Ahora, eso se puede regular. Entonces, ese es un impuesto que tú eliminarías, por ejemplo. Inmediatamente, porque lamentablemente para mí el primer año es crucial con la reducción de la deuda y la eliminación del déficit. Para eso yo tengo que cuadrar un presupuesto, porque de hecho yo estoy hablando que el segundo decreto será presupuestar con base cero, una nueva forma de planificación diferente a la que se ha hecho tradicionalmente en Ecuador. Entonces empezamos de cero, empezamos a tener nuevas cotizaciones y los precios van a bajar, porque la coima de 30% mínimo está incorporada en el presupuesto. Eso a mí no me saca nadie de la cabeza. Tengo experiencia del trabajo en el sector público y sé cómo se lo maneja, y yo entiendo que las coimas no salen del bolsillo del coimador, salen del bolsillo de todos los ciudadanos ecuatorianos, para favorecer a dos personas. Actores, sí. El que da y el que recibe. El que recibe generalmente, o los que reciben, son funcionarios públicos, pero no sale del bolsillo del coimador, sino no sale se del incrementa en el precio del contratista. por el costo del así es, porque no le dan por adelantado. Nadie da por adelantado, porque nadie le puede garantizar estas cosas. Se garantiza solamente con el respectivo contrato. ¿Cuánto crees tú que se puede ahorrar en el país de manera rápida para digamos, vía cortar la corrupción, y que esos recursos sirvan para ir bajando el déficit presupuestario? Bueno, en términos generales, aunque no es un cálculo que yo haya hecho, pero en términos generales, 30% en $30,000 millones son $9,000 millones. Claro que allí está en ese presupuesto general del Estado están incluidos los sueldos. Por ejemplo, en los sueldos no hay la coima. ¿Ya? Pero debemos tener en consideración que los presupuestos han venido arrastrando una coima no del año pasado, sino de muchos años atrás. Entonces nosotros tenemos precios demasiado elevados, en algunos casos doble, triple. Así que yo estoy confiado que en el primer año vamos a eliminar vamos a eliminar el déficit del presupuesto. ¿Cómo hacer que los ciudadanos se beneficien de esto, Carlos? Porque el mayor comprador es el Estado.
Y si el Estado está pagando menos, en todos lados se va a reflejar ese pago por productos que es menor al actual. O sea, por inversión, dirías tú, ¿no? Por la inversión que el Estado hace. Claro, porque las compras, el mayor comprador en el país tiene que ser el Estado, es el que más gasta. Gasta más que cualquier corporación en Ecuador. ¿Qué propuesta tienes tú para reactivar el sector del agro, Carlos? A ver, en primer lugar, muchas personas dicen vamos a beneficiar al agro con las tasas de interés bajas. Nosotros vamos a beneficiar no solamente al agro, sino a todos los empresarios con las bajas tasas de interés que se va a dar en Ecuador, con la competencia internacional de bancos, 2, 3, 4%. En el caso del agro, ¿cuál beneficio darles? Plazos largos, más largos que lo habitual. Construcción de carreteras, caminos hacia estos lugares, sí. Y conectividad. La conectividad, de hecho, va a ser en nuestro gobierno un derecho para todos los ciudadanos. Entonces, por allí hay otra cosa también de la cual se quejan los agricultores. Hay muchos intermediarios. Y como hay muchos intermediarios, ellos no tienen el acceso que tienen que tienen los intermediarios, entonces hay que ayudarlos en eso, cortando los intermediarios. No voy a decir que hay que cortarlos a todos, pero sí hay una cadena, entonces ayudarlos a los agricultores para que tengan un mejor precio. El Ecuador es un país muy difícil para competir, muy caro para competir con los vecinos, ¿no? Ecuador, Colombia y Perú. Y ¿qué harías tú como presidente para aumentar la competitividad que el Ecuador no somos tener? Competitivos porque somos muy caros. Tú has dicho eso. Esa es la verdad. Yo estoy hablando de bajar los costos justamente porque Ecuador se ha convertido en un país demasiado caro. Es tan caro que en este momento ya la gente no tiene plata para comprar. Todos los productos que tenemos aquí son muy caros. Hay productos que son más caros que en Estados Unidos, que en Gran Bretaña, y sin embargo aquí nosotros tenemos un sueldo básico de $400, que no ves pues en Gran Bretaña o en Estados Unidos. Pues, Estados Unidos te pagan $10 una hora. Aquí a nosotros nos pagan cuenta, por favor. Correcto. Es que nada. Carlos, el tema de los subsidios. Yo siempre he estado a favor de mantener los subsidios y desde hace años hablaba del presupuesto, que debido al presupuesto nos iban a incrementar, de la mala presupuestación, iban a incrementar los impuestos, la deuda, iban a eliminar los subsidios, iban a privatizar y iban a desdolarizar. Esos temas yo los advertí desde el año 2008. ¿Por qué yo hablo a favor de los subsidios? Yo sé muy bien que en un mercado libre no deberían existir subsidios. Sin embargo, aquí Ecuador, digamos, un caso especial. Lo único que le llega a la gente pobre es algo del subsidio. Es lo único que les llega de la riqueza que nosotros tenemos, el resto se lo roban. Entonces yo no creo que podamos tener una sociedad justa en la que los pobres, que son la gran mayoría, no reciben nada, y los poquitos que están en el negocio de la corrupción se van robando todo. Eso debe cambiar, porque de lo contrario nosotros vamos a tener un país con delincuencia creciente, que ya lo vemos, en la que no hay educación, en la que no hay oportunidades, se genera delincuencia. Y lo que yo indico es que negarle a un pobre el bono de desarrollo humano, que es un equivalente más o menos a un poquito más de $1.50 por día, pues realmente inhumano no darles ese bono mal llamado de desarrollo humano, que desarrollo humano no tiene nada. O sea, tú lo mantendrías sin no solamente sin eso, no solamente pero eso. La segmentación del subsidio, por ejemplo, buscar mecanismos tecnológicos que permitan que solamente accedan al subsidio de los combustibles a aquellas personas que no necesitan subsidio. A ver, yo en ese tema pienso que nunca se debe discriminar a nadie. Tú eres rico, no te damos nada, tú eres pobre, te damos todo. No, yo creo que a todos se les debe dar, pero ese subsidio, pero limitado. Esa sería la racionalización de los subsidios. Porque, o sea, abiertamente se quejan del gas, porque se compra el gas a un precio subsidiado, y una persona puede ser que necesite solamente una botella y otros necesiten 10. Eso está mal, pero de que una
está bien. Uno para todos, no digo que esa es la cantidad, pero diga para poner un ejemplo. Entonces, si una familia pobre necesita una botella de gas por cada 15 días o cada mes, entonces ese es el subsidio, pero es el subsidio para todos. Ahora, ¿qué quieran hacer los ricos con una botella que no les sirve de nada o muy poco? Pues es asunto de ellos. Igual con la gasolina. Lo de la gasolina es un problema que hoy, por ejemplo, no representa un problema, pero mañana no sabemos, porque el precio fluctúa. Claro que para el futuro nosotros vemos que no va a subir el precio del petróleo, pero esto no es escrito en piedra, es cuestión de mercado. A veces suceden cosas que cambian esa situación. Y entonces vienen los problemas, que no pueden pagar, que no pueden transportarse, vienen los reclamos, etcétera. Todo eso hay que prevenir. Yo creo que nosotros tenemos una sociedad bastante diferenciada entre los que tienen mucho y los que tienen muy poco. Yo he visto pobreza en esta campaña, una pobreza que realmente me ha dejado bastante deprimido verlos. O sea, correr, mujeres jóvenes con un hijito en el brazo, corriendo por una pelotita, y viendo eso y pensando, ¿en qué momento se le cae el niño por coger una pelotita de estas? Me da mucha pena. Yo creo que este tipo de cosas hay que ir cambiando. Yo quiero darle educación a todos los ciudadanos ecuatorianos, todos los rincones de la patria, dándoles conectividad y haciendo el acceso a esa conectividad un derecho. ¿Cómo financias eso, Carlos? ¿Cómo financias eso? Sí. Prefiero tener endeudamiento en eso antes que tener endeudamiento en el robo de la corrupción. Voy a tratar de balancear eso. A mí me suena bastante demagógico decir, yo elimino la corrupción y con eso soluciono todo. Es que no es así. Porque no solucionas todo simplemente dando el ejemplo que estoy diciendo. Yo no robo a nadie. Dando el ejemplo, porque el mal ejemplo también se lo sigue. Pues si el presidente roba, pues hasta el presidente está robando, todo el mundo roba. Y no solamente Carlos, eso va acompañado con penas fuertes. Carlos, perdón. ¿Te parece que es dar buen ejemplo de lucha contra la corrupción, correr por el partido de Abdalá Bucaram? Bueno, y dime tú, ¿con qué partido debería yo correr para que digamos que en Ecuador no se me acuse de algo que estoy corriendo por un partido que tiene lazos o con corrupción? Bueno, yo no sé qué partido. Te estoy preguntando para que tú contestes. Si ese ejemplo que tú quieres pregonar para combatir la corrupción no se cruza con el hecho de que tú corras por un partido, el partido fe de los señores Bucaram, cuya actividad ha sido cuestionada en lo moral desde que murió Don Buca. Ya toda la descendencia a través de Abdalá Bucaram ha sido seriamente cuestionada. Sí, pero también hay cuestión aquí de estigmatización. Están bajo cuestionamiento. Carlos, vamos a seguir hablando de eso en un momentito, pero quiero terminar la parte del tema de la producción. O sea, después pasamos a la corrupción. Sí. Ok. Tú no bajarías los subsidios, tú mantendrías el subsidio en los combustibles. Pero en cambio, en la energía eléctrica, los ecuatorianos estamos subsidiando al Estado porque estamos pagando muchísimo más de lo que cuesta, y además pagamos mucho más de lo que se vende la energía eléctrica a Colombia, por ejemplo. Y ese es el resultado de la corrupción, lamentablemente, porque nos han dado unas obras con unos sobreprecios extraordinarios. No, es que ya producir en este momento cuesta muchísimo. Cuando se le vende a 4 centavos, a 5 centavos a Colombia, ya hay una ganancia. Pero al productor se le vende muchísimo más caro. Para la industria, para todo tipo de industrias, el costo de la energía es muchísimo más alto. Eso no debería ser, no debería existir, tiene que haber un solo precio. Entonces, eso es lo normal. Por un lado, no eliminamos un subsidio, pero sí mantenemos a las empresas con falta de competitividad, subsidiándole al Estado a través del costo de la tarifa de la energía eléctrica. Y cuando baje el precio de los combustibles a nivel internacional y se pone más bajo que el precio de venta en el mercado ecuatoriano, entonces los ecuatorianos tenemos que, ya pasamos de recibir subsidio a entregar subsidio, porque el precio no baja pues cuando baja
el costo internacional de los combustibles. Eso aquí no baja. Porque no está bien regulado, porque aquí no funciona realmente la ley del mercado. Nos dicen que tenemos un mercado libre y yo no veo que en Ecuador exista mercado libre. En Ecuador hay un mercado libre manipulado. Y en todo el mundo se ve eso. Por ejemplo, Adam Smith hablaba de la mano invisible que regulaba los mercados, pero yo la veo muy visible a esa mano. No la veo invisible, o sea, mejor dicho, sí la veo. En lugar de no verla, se nota aquí en Ecuador notablemente que que hay una manipulación, que no hay mercado libre. Carlos, y eso hay que corregir. Dentro de tu plan de gobierno, y algo que has mencionado con cierta frecuencia, es el tema de imponer la cadena perpetua. Así es. Explícanos un poco cuál es la idea de esto. A ver, yo hablaba del ejemplo, pero eso no es suficiente. El crimen tiene que seguir un castigo. De lo contrario, todo el mundo comete crímenes y pasan impunes. Por eso vemos nosotros aquí que la gente se ha vuelto bien sinvergüenza, cínica. Y los ladrones de cuello blanco, pues son respetados, son parte de la sociedad, nadie los estigmatiza. O sea, todos son sobreseídos. Aquí gana el que tiene más plata. El que tiene más plata es prepotente. Hoy le pega, por ejemplo... Hoy estamos a 26, ¿no? de enero. Hace pocas horas se confirmó, se les condenó a 8 años más a los autores, cómplices, encubridores del caso Zingue. Dentro de ellos, Jorge Glass, cuya pena ahora es acumulativa a la que ya tenía. Solamente te quería contar esa novedad por si acaso no lo sabías. No lo sabía, en realidad, porque es reciente, ¿no? Sí, sí. Bien hecho, está bien, pero yo lo que creo es que la justicia actualmente es parcializada. Está bien eso que ha sucedido, pero la Fiscalía no es imparcial, debería ser imparcial. Entonces yo le creería más, porque este gobierno no es libre de corrupción. Este gobierno está en corrupciones. Querías hablar anteriormente del tema y ellos están involucrados. Estábamos hablando del tema de la cadena perpetua. A ver, Carlos. Ok, vamos a endurecer las penas. Es decir, hoy te condenan a algo, sales por buen comportamiento, porque cumpliste 60% de la condena, nunca dices que has robado, no admites, y después bien campante, y tus familiares y muchas generaciones viven muy bien. Eso se va a acabar, tiene que acabar. Entonces vamos a introducir penas más fuertes. Vamos a eliminar eso del 60% o el 2x1 que lo llamaban. Van a tener que trabajar para ganarse el sustento. No es que van a estar ahí, que comen y comen y comen de nosotros, no. Ellos van a trabajar para comer. Y ese presupuesto que hoy va para alimentación de los presos, de los delincuentes, va a ir para la alimentación de los niños. Porque no tenemos plata, entonces tengo que racionalizar. Bueno, pero no te alcanza, ¿no? No, pero porque algo es algo. No puedes... No. Sí. Pero, Carlos, la cadena perpetua... Y la cadena perpetua es una de las penas fuertes que debemos introducir, pero sobre todo, a ver, no solamente para criminales comunes y corrientes, esos que no tienen componte, sino también para los de cuello blanco. Es que nosotros tenemos que curar esa lacra que tenemos en el país. Eso es realmente el cáncer que a nosotros nos está agobiando y que no nos permite progresar. Yo coincido contigo en la necesidad y en el deseo de que a quienes son culpables de delitos execrables, como la violación con muerte, violaciones de menores, una niña de 10 meses. A los que tú mencionas como ladrones de cuello blanco, también estoy a favor de que se les imponga una cadena perpetua. Lo malo de todo esto es que tendríamos que denunciar a todos los tratados de derechos humanos que tenemos. Bueno, vamos a ver, pues. Vamos a ver. Porque yo creía que me iba a decir que definitivamente necesitamos nuevos jueces. Necesitamos un nuevo sistema de justicia. Obviamente. Porque si no, los honestos se van a ir con cadena perpetua. Claro, sí, por supuesto. Pero hay cosas que sabemos que pasan, sabemos quiénes son los culpables, pero los jueces no los llegan a sancionar como deberían o
o permiten que uno u otro se esconda por ahí y pase desapercibido. Esa cultura está arraigada en jueces y fiscales. Sí. Entonces ellos también son parte de esa ¿Cómo corrupción. hacer para que cambien los jueces y fiscales? A ver, inicialmente todo tiene un principio, ¿no? Y esto tiene que ir depurándose, tiene que ir mejorando. Pero hay que empezar. Vamos a tener un sistema de escalafón. Vamos a seleccionar a los cuadros más idóneos que debe haber. Pues yo no puedo creer que no haya en Ecuador personas honestas, que tengan una buena trayectoria de educación formal en la universidad, de pregrado y de posgrado, con doctorados, maestrías, y que tengan una amplia experiencia en el sistema judicial, en litigio como abogados, para ir avanzando hasta el puesto de juez. Acabas de ver un intento para elegir jueces de la Corte Suprema. Sí, pero ¿de dónde viene? 11 pasaron. Pero ¿de dónde viene todo el proceso? El proceso viene de un gobierno ineficiente. La ¿no? presidenta que acaba de... No, yo creo que estos jueces son ya fruto del ascenso de la carrera judicial. Pero entre ellos sí hay uno que otro que se destaca. 11, ¿verdad? Pero acabamos de ver que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Nacional, ha renunciado porque ya cumple 23 años de carrera o de servicio en la función judicial. Entonces, por ejemplo, esa es una jueza de la Corte Nacional que tiene una larga experiencia, un gran conocimiento y que no se debe a la metida mano a la justicia que hizo Rafael Correa. Y creo que deben haber muchos jueces de ese tipo, pero ya van terminándose. Entonces, ¿cómo nombrar los nuevos jueces? ¿Deben ser ternas? Bueno, o hay que seguir este sistema de la cooptación? Es un sistema de escalafón con puntuaciones, y esas puntuaciones se van aumentando dependiendo del nivel de educación, de los años de experiencia y sobre todo la transparencia, una vida transparente. ¿Cuándo comenzó tu amistad con Abdalá Bucaram para que hayas conseguido ser candidato a la presidencia de la República por ese partido? En realidad amistad no tengo, nosotros nos conocimos en octubre. Yo sí había hablado con él por teléfono hace muchos años, pero personalmente yo lo conocí en octubre. A quien yo sí he conocido desde hace 20 años es a Gustavo, el hermano menor. Y no lo había visto frecuentemente, pero digamos sí lo había visto hace mucho tiempo y nos hicimos amigos. Pero con Abdalá Bucaram no. Pero ¿cómo puedo yo entender esto? Que si tú eres el candidato a la presidencia y él es el primer candidato a la Asamblea Nacional y ni siquiera se conocen. No, perdóname, pero si estoy hablando de octubre, cuando nos conocimos, ya llevamos unos 3 meses que nos conocemos y hemos tenido conversaciones. Él en realidad no pensaba ser candidato, él quería ser candidato presidencial, pero estaba con prisión domiciliaria, con muchos problemas, y él creía que no le iban a dar chance de ser candidato. Que más aún, que él considera que lo querían dejar fuera de la contienda electoral, y de hecho quisieron dejarlo fuera de la contienda de asambleístas nacionales. ¿A ti te parece bien que esté de candidato a la Asamblea Nacional? Es su derecho, ¿no? O sea, no ha hecho nada en contra de la ley. La ley no la hizo Fuerza Ecuador ni Abdalá Bucaram. La ley la ha hecho este gobierno, el gobierno pasado. Yo no estoy de acuerdo con la ley electoral y con el Código de la Democracia, y digo que vamos a reformar esas leyes, pero de acuerdo a esas leyes yo he tenido que funcionar desde el principio de mi carrera política. En el año 2006 yo no tenía partido político y tuve que buscar un partido político que me auspicie. El partido político que me auspició era un partido político difunto, entonces, que había resucitado con un nombre nuevo. 3 semanas de campaña tuve con ellos y nadie había escuchado ese nombre, ni tampoco el mío, porque yo era nuevo. Quedamos últimos, pero ese fue el inicio de mi carrera política que inició con 24 precandidatos, 13 candidatos, de ellos yo el único que fue auspiciado por un partido político. Creo que ya fue un logro para entrar en política ecuatoriana, cuando yo no he tenido ningún antecedente político, ni de familiares, nadie, ni tampoco había vivido en el país. Entonces ese fue el inicio. Luego 2 años y medio más tarde, con el trabajo diario que tuve y con solamente las franjas electorales, con lo que yo presenté en los medios de comunicación, yo salté al quinto lugar.
y multipliqué mi voto 8 veces y medio. O sea que le gustó a la gente lo que yo dije, ¿no? ¿Y tú crees que esta vez vas a multiplicar 8 veces y medio lo que tuviste la última vez? He trabajado desde entonces 11 años más. Es una carrera de 15 años diariamente. Si crees que se va, y que a ti te consta, se va a incrementar de manera no sé potencial. cuántas veces se va a incrementar, pero se va a incrementar varias veces. Te consta mi trabajo diario porque publiqué muchas veces en Ecuador en Vivo, desde mi trinchera, desde el año 2009 hasta ahora. Tuve programa radial 7 años haciéndole seguimiento al gobierno de Correa acertadamente en muchas cosas. Indiqué qué es lo que tenían que hacer. No hicieron caso porque ellos tienen su propia agenda, pero si hubieran hecho caso no estaríamos con esta deuda y ni con este déficit ni con esta crisis. Este gobierno tampoco ha hecho caso. Son básicamente, digamos, lo mismo, pero con diferentes metodologías. Carlos, pero tú no sientes que estás cargando una mochila pesadísima, llevando a Abdalá ahí atrás. Puede ser, pero yo te dije, o sea, tenemos un sistema en el que el sistema nos obliga a hacer ciertas cosas. Tú no puedes decir, no, yo voy para presidente, yo respondo para presidente, y lo que haga el partido allá es otra cosa. Eso yo no creo que sea lo correcto. Yo creo que cuando uno entra en una alianza para fortalecer esa alianza. Lo que es negativo del uno, claro, le pasa a uno, pero lo que es positivo también le pasa al otro. Y eso es lo que yo trato de hacer. El espectro político se amplió. Tú habrás notado que la fuerza de los pobres tiene su bastión en la fuerza popular, en donde yo probablemente no haya incursionado. Yo he incursionado en donde ellos no tienen fuerza, tal vez, que es en la clase media, en la clase media alta, en la clase que entiende mi vocabulario, aunque mi vocabulario es sencillo, pero no es tan sencillo la materia que yo trato de meterle en la cabeza a los ciudadanos. Tengo que explicarlo y todo lo demás. Entonces yo creo que el espectro político sí se amplió. Es notable. Bien, Carlos, si quieres dar un mensaje final a quienes nos escuchan, esa cámara. O sea, yo no rehuyo las preguntas. Estamos hablando de corrupción y si deseas lo podemos ahondar. Yo no tengo ningún problema. Yo tenía un programa me hablabas de preguntas de Abdalá Bucaram y yo encantado te contesto, no hay ningún problema. Hablábamos de la ya corrupción. Me has contestado que esté de acuerdo o no, esa es otra cosa. Me dijiste que si es que yo hablo de dar el ejemplo y que no podía dar el ejemplo con un partido que está cuestionado. Yo te digo, sí, es parte del sistema. Este es el sistema en el que yo tengo que jugar, desarrollarme. No puedo salirme de la cancha trazada. La cancha la traza el sistema actual, es un sistema corrupto. Yo tengo que entrar en eso. Y si es que algo me salpica, pues que me salpique. Yo lo que trato de que no me salpique mucho. Entré a Petroecuador en el año 2005 a trabajar en un sistema altamente corrupto y yo salí sin ninguna mancha, pero me votaron, ¿no? Al final de cuentas me votaron. Me cogieron por honesto y me votaron por honesto. Bueno, así son las cosas. Pero yo después de esa experiencia nunca intenté tener un puesto en el gobierno. No he merodeado los corredores del poder porque sé qué clase de poder es ese. Carlos, yo terminé con mis preguntas sobre la corrupción. Si tú considerabas necesario y aclarar más todavía, enhorabuena. Muchísimas gracias. Te estoy Alfonso, pidiendo que envíes a quienes nos escuchan un mensaje final. Muchísimas gracias, Alfonso. Generalmente el pueblo ecuatoriano, los ciudadanos se han quejado que se manipulan las candidaturas, el electorado, en general las elecciones, y que les han dado a escoger al menos malo. Ahora esa situación cambió. Tienen la oportunidad de elegir al mejor. Yo he trabajado constantemente 15 años, he dado mi tiempo, mi experiencia, mi conocimiento, cuando he podido estar trabajando fuera del país. Por ahí alguien cuestiona que por qué una compañía internacional a mí no me da un trabajo. Porque yo no lo he buscado. Yo he venido acá, al Ecuador, y no he venido a buscar trabajo a Ecuador. Yo vine a Ecuador a servir, a dar de mí todo lo que yo tengo. Y lo he hecho gratuitamente. También que no ha pagado impuestos, claro, si no ha habido impuestos, ingresos, ¿cómo se va a pagar impuestos? Pero sí he pagado otros impuestos, los que corresponden aquí en el consumo.
y sin embargo con todo el derecho de haberlos recaudado de regreso, porque viviendo en Gran Bretaña no tenía por qué pagar IVA aquí, sin embargo he escogido pagar el impuesto al valor agregado para hacer una contribución. Pero todo esto es por mi amor a la patria, porque yo quiero estar en Ecuador, no porque yo necesite estar aquí. Tengo una vida realizada fuera del país, los títulos que obtuve fueron obtenidos fuera del país, mi experiencia internacional fuera del país, así que no necesitaba de Ecuador para un trabajo, y definitivamente el único trabajo que yo quiero en Ecuador es que ustedes me den la oportunidad de gobernarlo para enderezar al país, para llevarlo con rumbo hacia el desarrollo, con un presupuesto con cero déficit y con un programa de gobierno con cero tolerancia a la corrupción. Bien, estimados amigos, eso ha sido todo por hoy. Con ustedes hasta un próximo programa.